Mi nombre es Aurora y hoy he decidido abrir mi corazón para ustedes, compartir una parte de mi vida que por mucho tiempo permaneció encerrada bajo 7 llaves como un secreto que asfixia el alma. Es una historia de dolor, de superación, de libertad y, sobre todo, de un amor que floreció donde menos se esperaba. Prepárense porque nada es lo que parece. Y el destino adora jugar trucos que lo cambian todo. Nací y crecí en San Clemente, un pueblito olvidado por el tiempo en las tierras áridas de Jalisco, México, donde los campos eran secos y las miradas desconfiadas. Mi infancia fue un tapiz de sacrificios y silencios. Mi padre, un hombre rudo y hundido en el tequila, transformó nuestra casa en un nido de sombras. Yo era la hija que cuidaba a la madre enferma, que intentaba protegerse de la furia descontrolada de un hombre que debería ser mi puerto seguro, pero era mi mayor tormento. Aquella mañana algo estaba diferente. Mi padre, siempre desaliñado, vestía la mejor camisa que aún exudaba el olor agrio del tequila barato. Estaba inquieto, parecía ocultar un secreto pesado. Y mi corazón se apretó. Cuando me llamó para acompañarlo hasta el camino, obedecí en silencio. A cada paso una sensación de pavor crecía dentro de mí. Un presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. Llegamos a la entrada de la hacienda Santa Cruz. Un coche negro, reluciente e imponente nos esperaba. De dentro descendió un hombre alto con sombrero de charro y una mirada que parecía atravesar el alma. Era Leandro Ramírez, el ranchero más temido de la región. Las historias sobre él se susurraban en los rincones. Un hombre solitario, misterioso y rico que decían, compraba todo lo que quería, incluyendo personas. Mi cuerpo se heló. Observé a los dos hombres intercambiar palabras bajas, un apretón de manos sellando un acuerdo macabro. Intenté retroceder, pero mi padre me sujetó con una fuerza brutal por el brazo. «Ahora eres suya», murmuró. Y el mundo giró. Intenté gritar, pero la voz simplemente desapareció. Leandro no sonrió, no me tocó, solo hizo una señal para que entrara en el coche. El camino hasta la hacienda fue un silencio cortante, más doloroso que cualquier palabra. Me preguntaba el por qué. ¿Por qué un hombre como él compraría a una chica como yo? ¿Cuál sería el destino reservado para mi inocencia, para mi vida? A cada curva del camino de tierra, sentía un pedazo de mi alma romperse. Al llegar, me condujeron a una habitación sencilla, pero limpia. No había cerrojos ni rejas, solo una nota sobre la cama. ¿Estás segura? Nadie te tocará sin tu voluntad. No sabía qué pensar. El miedo aún me asfixiaba, pero un hilo de curiosidad comenzó a brotar. ¿Estaría al inicio de algo mucho mayor de lo que imaginaba? Aquella primera noche el sueño me abandonó. Me quedé sentada en la cama, los ojos fijos en la ventana abierta que daba al campo, el sonido insistente de los grillos, el olor a tierra que invadía la habitación y el silencio pesado de la casa grande me dejaban confusa. Esperaba gritos, órdenes, tal vez violencia, pero nada de eso vino. La soledad era la única compañía y me corroía por dentro, mezclada con la incertidumbre de lo que vendría después. A la mañana siguiente una señora mayor tocó a la puerta. Se presentó como doña Josefina, la cocinera de la hacienda desde hace décadas. En sus manos traía un plato con pan caliente, leche fresca y frutas maduras. «Come, mi hija», dijo con una voz suave, casi maternal. Él dijo que era para cuidarte como a una princesa. La palabra princesa sonó extraña, casi irreal en mi boca, acostumbrada solo a amargura y abandono. «¿Él no me obligará a nada?», pregunté. La voz un susurro cargado de miedo. Doña Josefina me miró con compasión. «Su Leandro no es hombre de decir mucho, Aurora, pero es de palabra. Y dijo que nadie te toca». Aquellas palabras, dichas con tanta convicción, encendieron un hilo de esperanza en mi corazón. Me alimenté en silencio, aún asustada, pero con una pequeña llama titilando dentro de mí. ¿Sería que aquel hombre, el temido Leandro Ramírez, no era el monstruo que imaginaba? ¿Estaría equivocada sobre todo? En los días que siguieron, comencé a observar a Leandro desde lejos.
Salía temprano antes incluso de que el sol despuntara en el horizonte y trabajaba con los peones. Montaba a caballo, cuidaba la hacienda con un pulso firme y una dedicación que jamás había visto. Por la noche se recogía solo, siempre solo. Nunca intentó acercarse a mí, nunca invadió mi espacio, lo que aumentaba aún más el enigma sobre él. Era un misterio que empezaba a querer desentrañar. Cierta tarde, mientras caminaba por los alrededores de la casa, mis pies se enredaron en una piedra suelta y caí. Antes de que pudiera levantarme, una sombra se acercó. ¿Te lastimaste? La voz grave y serena de Leandro sonó detrás de mí. Negué con la cabeza asustada y él extendió la mano, pero no me tocó. Aquel gesto, la distancia respetuosa, me calmó un poco. No necesitas tener miedo de mí, dijo, sus ojos serios, pero con una gentileza que nunca esperaría ver. La valentía me invadió. ¿Por qué me compraste?, pregunté, la voz embargada. ¿Por qué me trajiste aquí? Leandro dudó, como quien carga un secreto antiguo, demasiado pesado para ser revelado. Porque no soportaba la idea de verte destruida por ese hombre y porque me recuerdas a alguien que perdí hace mucho tiempo. Quedé en shock. Aquella respuesta me tomó completamente desprevenida. Me miró por un instante más, una mirada de melancolía profunda. Luego se giró y volvió a la casa grande, dejándome sola y llena de preguntas. Sus palabras resonaban en mi mente. ¿Me recuerdas a alguien que perdí? ¿Quién era esa persona? ¿Qué significaba para él? Comencé a entender que había mucho más en esa historia de lo que mi padre había contado. Y tal vez Leandro fuera el único que me daba al fin una oportunidad de libertad. Aquella noche no podía dejar de pensar en sus palabras. ¿Quién era esa mujer? La curiosidad me consumía. Mientras todos dormían, resolví explorar la casa grande. Caminé silenciosamente por los pasillos, mis pasos resonando levemente en el piso de madera, hasta encontrar una habitación que parecía un estudio. La puerta estaba entreabierta, había un estante lleno de libros y sobre el escritorio un sobre cerrado. Tomada por la curiosidad, extendí la mano y lo abrí. Mi corazón latió con fuerza. Dentro había una carta vieja, con una foto adjunta de una mujer increíblemente parecida a mí, los ojos claros, el mismo forma de rostro, el mismo aire melancólico. En ese instante la puerta crujió detrás de mí. Me giré asustada y me encontré con Leandro. ¿Qué haces aquí?, preguntó sorprendido pero sin ira. Vi la luz encendida. Quería entender quién es ella. Leandro caminó lentamente hasta el escritorio, tomó la foto y la miró por unos segundos. Luego respondió con la voz baja, casi un susurro quebrado. Su nombre era Estela, mi novia. Fue asesinada hace 12 años por el mismo hombre que te vendió a mí. Quedé paralizada. Mi padre, logré balbucear. Leandro asintió. Trabajaba para mi familia, tenía deudas con narcotraficantes locales y, en un acceso de rabia por no recibir soborno, invadió la fiesta de compromiso. Estela murió protegiéndome. Nunca fue arrestado. Desapareció en el mundo hasta que descubrí dónde estaba. Y cuando supe que planeaba vender a su propia hija, vi la oportunidad de salvarte y tal vez redimirme por no haber salvado a Estela. Mis piernas flaquearon. Toda mi vida había sido una mentira. El padre que debería protegerme vendió mi alma por dinero. Y aquel hombre que temía era, en realidad, mi salvador. ¿No me compraste para vengarte, Leandro?, pregunté, la voz cargada de un nuevo dolor, una nueva comprensión. No, respondió firme. Te compré para darte libertad y tal vez para liberarme también. Sentí algo dentro de mí romperse, pero al mismo tiempo algo fuerte nacer. Después de aquella noche, comencé a ver a Leandro con otros ojos. Ya no era el ranchero aterrador que el pueblo tanto temía, sino un hombre marcado por pérdidas, luchando contra sus propios fantasmas. Aún así me sentía atrapada, no por paredes o cadenas, sino por las preguntas que habitaban mi alma. ¿Qué hacer con la libertad que él decía ofrecer? ¿Cómo recomenzar después de una vida entera siendo tratada como moneda de cambio? Estaba en un limbo entre el pasado que me asombraba y un futuro incierto.
Leandro. Por su parte, respetaba mi tiempo, evitaba invadir mis espacios, mantenía una distancia que, de cierta forma, me confortaba, pero poco a poco comenzó a dejar rastros de su gentileza. Un libro de poesía dejado en el umbral de la puerta, una flor recogida en el campo y depositada discretamente en la mesa de la cocina, una hamaca colgada entre dos árboles, como una invitación silenciosa al descanso. Pequeños gestos que, sumados, me mostraban un lado de él que jamás imaginé que existiera. Un día la valentía me invadió y tuve la audacia de preguntar por qué nunca intentó acercarse a mí como hombre. Leandro, que estaba en la veranda mirando el atardecer, respondió sin quitar los ojos del horizonte, porque lo último que quiero es que me veas como uno más que te quitó algo. No te traje para que fueras mía, Aurora. Te traje para que fueras tuya. Aquellas palabras resonaron en mi pecho, me desarmaron. Por primera vez en la vida, alguien no me veía como un objeto, una promesa a cumplir o una deuda a pagar. Me veía como una persona con derecho a elegir. En los días que siguieron, comencé a ayudar en la hacienda. Cuidaba las flores en el jardín, leía para los trabajadores analfabetos, ayudaba a doña Josefina en la cocina. Y cada día mi presencia parecía curar no solo a mí misma, sino también al propio Leandro. Una ligereza, una sonrisa discreta, una mirada menos cargada parecían surgir en él. Cierta mañana, al caminar por los campos, vi a Leandro con un niño en brazos. Era el hijo de uno de los peones, un chico pequeño y risueño. Él sonreía de un modo que nunca había visto en él. Una sonrisa ligera, sin culpas, sin el peso del pasado. Fue un momento tan sencillo, tan puro, que no pude contenerme. Serías un buen padre, dije sin pensar, la frase escapando de mis labios. Me miró con una ternura que me desarmó por completo y respondió: solo falta encontrar a alguien que me vea como un hombre de verdad y no como un monstruo del pasado. No dije nada, pero sentí que por primera vez mi corazón abría una rendija. Tal vez amar fuera más difícil que huir, pero también mucho más libertador. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Aurora se había convertido en parte de la hacienda. Iba con los peones, enseñaba a sus hijos a leer, ayudaba a doña Josefina con las recetas y principalmente cultivaba un sentimiento nuevo por Leandro. No era solo gratitud, era algo más cálido, inesperado y lleno de esperanza. Leandro, por su parte, mantenía la misma postura respetuosa, pero su mirada ya no era la misma. Ahora sonreía cuando llegaba, escuchaba mis historias con atención y hasta fingía no notar cuando pasaba más tiempo del necesario a su lado. El aire entre nosotros se estaba transformando. Cierta noche, al servir la cena, reuní toda la valentía que me quedaba. Leandro, ¿puedo hacerte una pregunta? Indagué, la voz un poco embargada. Claro, respondió dejando los cubiertos. Si un día quisiera quedarme aquí no por obligación, sino por elección, ¿me dejarías? Leandro me miró por un segundo, sus ojos humedecidos. No necesitas pedir permiso para quedarte donde eres amada, Aurora. Sonreí con los ojos también llenos de lágrimas. Y por primera vez nos miramos como hombre y mujer. No había más muros entre nosotros, pero la vida siempre encuentra una manera de sorprendernos. En el exacto instante en que nuestros corazones se conectaban, el sonido estridente de un coche rompió el silencio de la noche. Me congelé. Por la ventana vi a un hombre tambaleándose, el rostro sucio, la mirada perdida y enloquecida. Era él, mi padre. Abre esa puerta, ingrata, gritó su voz cargada de odio. Eres mi hija, me debes obediencia. ¿Crees que puedes huir de la sangre que corre en ti? Leandro se levantó inmediatamente, abrió la puerta y lo enfrentó, imponente. Vete ahora antes de que pierda la calma. Ella no es más tu propiedad. ¿Piensas que compraste su alma, ranchero? Mi padre escupió con desprecio, pero ella lleva la misma sangre podrida que destruyó a tu novia. Nunca te librarás de eso. Me acerqué. Mi voz salió firme, más fuerte que nunca. No soy la sangre de él y tampoco soy de nadie. Por primera vez en la vida, soy mía. Mi padre intentó avanzar, pero los peones de la hacienda lo impidieron.
formando una barrera protectora. Leandro solo quedó allí inmóvil, protegiéndome con el cuerpo y con la mirada. Aquella noche no hubo beso ni promesas, pero hubo algo mucho más valioso, la certeza de que había vencido el miedo. Y Leandro había vencido la venganza. El escándalo de la llegada de mi padre resonó por toda la región. Algunos decían que había huido nuevamente, otros que había sido arrestado poco después. Pero en la hacienda Santa Cruz, lo que quedó fue el silencio de la noche y la promesa de un nuevo comienzo. En los días que siguieron, parecía más ligera. Mis pasos tenían firmeza, mi sonrisa ya no era una defensa, sino una verdad. Y Leandro cada vez más era el hombre que me hacía sentir vista, no como una mercancía vendida, sino como una mujer libre. Aquella mañana de domingo el cielo estaba limpio, un azul vibrante que prometía un nuevo día. El aire olía a tierra mojada y los pájaros cantaban en los árboles, una melodía que me parecía un himno a la vida. Salía de la cocina cuando encontré a Leandro, a la sombra del majestuoso árbol de jacaranda. «Necesito hablar contigo», dijo con un leve temblor en la voz. Mi corazón dio un salto. Me acerqué y él extendió un sobre. Dentro, una hoja con letras elegantes. Leí en silencio y abrí los ojos, la incredulidad tomando cuenta de mí. «Esto es una escritura», balbuceé, la voz casi inaudible. «Sí», respondió él, los ojos fijos en los míos. «La casa donde vives ahora es oficialmente tuya, con todas las tierras alrededor». «¿Pero por qué?», pregunté confusa, sin entender la grandiosidad de aquel gesto. «Porque incluso si un día decides irte para siempre, quiero que lleves algo tuyo de aquí, algo que nadie pueda quitarte. Me enseñaste que la libertad no se da, se conquista, y tú conquistaste la tuya, Aurora». Sentí las manos temblar, los ojos se llenaron de lágrimas. Era demasiado para procesar. «No quiero irme, Leandro», susurré, la voz embargada por la emoción. Él sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. «Lo sé, pero ahora puedes elegir quedarte». Un silencio dulce se formó entre nosotros. El tipo de silencio que habla más que cualquier declaración de amor, era un silencio de comprensión, de aceptación, de un futuro que se dibujaba. Leandro entonces sacó algo del bolsillo. Un anillo simple de plata antigua. Nunca más pensé en casarme. El dolor de perder a Estela me cegó por años, pero tú me hiciste ver de nuevo, me hiciste sentir. No quiero que pienses que esto es un intercambio, ni un rescate. Es un pedido sincero de alguien que aprendió a amar otra vez. Llevé las manos a la boca sorprendida, las lágrimas corriendo libremente. ¿Quieres casarte conmigo?, él asintió, sus ojos brillando. Sí, si es por amor, si es tu elección y si tu corazón quiere compartir la vida con el mío. No respondí con palabras, solo me lancé a sus brazos, llorando. El sí estaba en mis ojos, en mis gestos, en mi alma. En aquel momento, la chica que había sido vendida como mercancía sellaba un amor nacido de la libertad. El pedido de matrimonio de Leandro transformó la hacienda Santa Cruz en un lugar aún más vivo. Los trabajadores sonrieron al saber la noticia. Doña Josefina lloró como si fuera mi madre y yo parecía haber florecido de adentro hacia afuera. En los días siguientes Leandro y yo preparamos todo con simplicidad y amor. Nada de lujo, solo lo esencial, verdad, libertad y promesas sinceras. Pero el pasado raramente deja al presente en paz. En una tarde lluviosa, mientras cosía mi vestido al lado de doña Josefina, un hombre extraño apareció en la entrada de la hacienda. Era un abogado con un traje gastado, zapatos sucios de barro y una maleta pesada. Pidió hablar con Leandro diciendo que traía documentos importantes relacionados al proceso antiguo del asesinato de Estela. La novia muerta que Leandro nunca olvidó. Observé de lejos la conversación de los dos bajo la veranda. Vi el semblante del ranchero cambiar de calmado a sombrío. Cuando el abogado se fue, Leandro entró directo al estudio y no salió más aquel día. Toqué a la puerta por la noche. No respondió. Cuando entré lo vi sentado, sosteniendo una carta vieja, temblando. «Leandro, ¿qué pasó?», pregunté acercándome. Él levantó los ojos y
Por primera vez había miedo en ellos. La muerte de Estela no fue solo culpa de tu padre, Aurora. Yo también cargaba un arma aquella noche. Sabía que vendría, pero dudé. Tuve miedo y ella saltó al frente. El tiro no era para ella, pero tampoco era para mí. Era un ajuste de cuentas que nunca cerré. Y ahora el Ministerio Público reabrió el caso. Me acerqué apretando su mano. No eres culpable por haber sobrevivido, Leandro, ni por no haber podido salvar a alguien que amabas. Ya pagaste con el silencio, con el dolor, con la soledad. Ahora es hora de permitirte ser feliz. Bajó la cabeza, lloró y fue en mis brazos donde finalmente se liberó de la culpa. En aquel momento, yo no era más la chica vendida. Era la mujer que curaba, que amaba, que quedaría a su lado hasta el fin. El día de la boda amaneció con un cielo claro y soleado. El sol iluminaba los campos de la hacienda Santa Cruz, como si bendijera nuestra unión. Los trabajadores se reunieron para la ceremonia simple, pero cargada de emoción. Doña Josefina preparó el pastel con las manos temblorosas y yo vestía un vestido blanco sencillo que más parecía hecho de sueños que de tela. Llevaba un rebozo bordado sobre los hombros, que caía suavemente sobre mi espalda, acentuando la curva delicada de mi figura, y unas sandalias de cuero que se ajustaban cómodamente a mis pies, permitiendo que sintiera la tierra bajo ellos con cada paso, un recordatorio sutil de mi conexión con la naturaleza. Mis cabellos largos y oscuros, sueltos como una cascada, se movían con la brisa, y un collar de perlas falsas adornaba mi cuello, brillando contra mi piel morena. Leandro me esperaba en el altar improvisado bajo la sombra de los árboles. Cuando caminé hacia él, los ojos de ambos brillaban, reflejando la esperanza y la superación de un pasado sombrío. La ceremonia fue rápida, pero llena de promesas sinceras. Cuando dijimos sí, un aplauso espontáneo rompió el silencio de la hacienda. Pero poco después, una noticia inesperada llegó. Mientras conversábamos con los invitados, el mismo abogado que había reaparecido días antes se acercó, trayendo un sobresellado. Leandro, dijo el hombre con voz seria. Encontré algo que puede cambiar todo. Leandro y yo nos miramos aprensivos. El abogado abrió el sobre y reveló un diario antiguo que pertenecía a Estela. En él había una confesión escrita poco antes de su muerte, que involucraba nombres poderosos de la región, gente que no quería ser descubierta. Leandro leyó en silencio, su rostro cerrándose en una expresión de determinación. Esto prueba que la muerte de Estela fue una trampa, dijo con voz firme. Que Estela fue víctima de una conspiración mucho mayor y que la justicia aún no se ha hecho. Sostuve su mano, sintiendo el peso de aquella nueva verdad. Ahora no somos solo dos sobrevivientes, dije, somos la voz de aquellos que fueron silenciados. Miramos al horizonte listos para enfrentar lo que viniera, juntos como uno solo. Con el diario de Estela en manos, Leandro y yo decidimos actuar. Sabíamos que el camino sería peligroso, pero la verdad necesitaba salir a la luz, no solo para honrar la memoria de Estela, sino para liberar nuestras propias almas de todo aquel peso. Buscamos a un fiscal honesto de la ciudad vecina, que se dispuso a investigar los nombres citados en el diario. El proceso sacó a la luz una red de corrupción, amenazas y secretos guardados por décadas. Mientras tanto, en la hacienda me preparaba para lo que podría ser el momento más difícil de mi vida, enfrentar al padre que me vendió y que ahora buscaba borrar cualquier rastro de su propia traición. En una tarde tensa él apareció en la hacienda, no más como el hombre que me había vendido, sino como un fantasma del pasado que necesitaba ser exorcizado. Nunca debiste venir aquí, gruñó, intentando recuperar el control de la situación. Vine para mostrar que no soy más tu mercancía, respondí con firmeza, sintiendo una fuerza que nunca supe que poseía, y que finalmente tengo la fuerza para derribarte a ti y a todos tus secretos. Leandro quedó a mi lado como un muro inquebrantable. La policía llegó poco después, cumpliendo órdenes de arresto contra los involucrados en la trama, incluyendo a mi padre. En el silencio que siguió, sentí una libertad que nunca conocí. No estás sola, dijo Leandro sosteniendo mis manos. Juntos vencimos, juntos recomenzamos. Sonreí con lágrimas en los ojos y esta vez fue por elección, por nuestro amor.
Meses pasaron desde el desenlace de aquella batalla. La hacienda Santa Cruz florecía, así como el amor de Aurora y Leandro. La justicia finalmente alcanzó a los responsables y la paz comenzaba a instalarse en nuestras vidas. Yo ya no era más la niña vendida, la víctima de un destino cruel. Me había convertido en una mujer fuerte, dueña de mi propio camino, con un corazón abierto al amor verdadero. Aquella mañana soleada, Leandro me sorprendió con un gesto simple, pero cargado de significado. Me condujo hasta el campo donde todo había comenzado, el lugar que cargaba memorias dolorosas, pero también esperanzas renacidas. Aurora, dijo tomando mis manos en las suyas. Prometí que serías libre, que podrías elegir tu propio destino. Hoy elijo continuar a tu lado, no como dueño ni como salvador, sino como tu compañero. Eres mi fuerza, mi luz. Quiero construir un futuro contigo donde el pasado no nos ate más. Sonreí, mis ojos brillando, y respondí: te elijo a ti, Leandro. Elijo el amor que nos hizo renacer. Allí, bajo el cielo abierto y el viento suave, sellamos un amor que no era más sobre dolor, ventas o secretos, sino sobre libertad, respeto y una nueva vida juntos. El ranchero que compró a una chica inocente se convirtió en el hombre que la liberó. Pero justo cuando creíamos que la paz era eterna, una carta anónima llegó a la hacienda, susurrando un secreto oscuro sobre el verdadero origen de Estela y una amenaza que podría desenterrar más traiciones. ¿Quién la envió? ¿Qué más ocultaba el pasado? El destino, una vez más, nos dejaba en el borde de un abismo, listos para caer o volar en el próximo capítulo de nuestra historia.